Miren al cielo esta noche, pero no esperen solo un espectáculo visual de luces y colores. Lo que están a punto de escuchar no aparecerá en los telediarios matutinos, y ciertamente no será el tema de las conferencias de prensa de la NASA. El cometa C-2026 A1, apodado por los medios de comunicación como el cometa del siglo, acaba de romper todas las leyes de la astrofísica conocidas por la humanidad. Mientras millones de personas en todo el mundo preparan sus binoculares y cámaras para registrar la belleza de la cola de polvo que corta el firmamento, algo perturbador sucedió tras bambalinas en los observatorios de monitoreo profundo. Exactamente a las 3 de la mañana de este 4 de abril de 2026, el sistema de vigilancia MAPS detectó una oscilación masiva proveniente del centro de la nube de Oort. No fue una fractura de hielo común, de esas causadas por el estrés térmico de la aproximación al Sol. Se detectaron 3 objetos sólidos, con una firma térmica de densidad metálica, siendo eyectados del núcleo del cometa con una precisión quirúrgica. El detalle que hiela la sangre de cualquier investigador de anomalías: no siguieron la gravedad, no quedaron a la deriva en el rastro de escombros, cambiaron de ruta de forma deliberada, de forma inteligente. Estamos ante un evento astronómico sin precedentes, o el C-2026 A1 es solo el caparazón de algo mucho más antiguo, una estructura artificial que acaba de ser activada tras milenios en hibernación en el vacío del espacio. Hoy, el archivo que abrimos trata sobre la fragmentación imposible y la señal que nadie debería haber escuchado. Para entender la gravedad de lo que el sistema MAPS detectó, debemos mirar lo que ocurrió en el observatorio de Siding Spring, en Australia, solo 6 días antes del perihelio. Uno de los astrónomos senior, cuyo nombre mantendremos en reserva por cuestiones de seguridad contractual, relató que los espectrógrafos del telescopio de casi 4 metros detectaron algo imposible. Al analizar la composición química de la cola del C-2026 A1, no encontraron solo cianuro, monóxido de carbono e hielo de agua. Encontraron rastros de xenón 129. Para quienes no son del área de la física nuclear, el xenón 129 no ocurre en concentraciones altas en el espacio de forma natural. Es un subproducto directo de fisión nuclear o de procesos de propulsión iónica avanzada. En el momento en que ese dato llegó a los servidores centrales, el acceso al telescopio fue bloqueado remotamente por una directriz de seguridad nacional. ¿Por qué un cometa que vino de las profundidades del espacio estaría dejando un rastro de residuos nucleares? La respuesta corta es: no lo estaría. A menos que lo que estamos llamando núcleo de hielo sea, en realidad, un reactor de plasma operando en régimen de baja potencia, usando el hielo externo como disipador de calor para no freír los sistemas internos mientras atraviesa el vacío absoluto. El C-2026 A1 no solo está viajando, está siendo alimentado. Y el aumento del brillo que los medios llaman sublimación de hielo es, en realidad, el reactor subiendo de nivel para realizar las maniobras de aproximación a la Tierra. La prueba definitiva de que no estamos lidiando con un cuerpo celeste común surgió de una fuente inesperada: el observatorio de Parkes, también en Australia. Mientras los medios convencionales se enfocaban en la cola de polvo de 20 millones de kilómetros, los ingenieros de radio captaron algo que llamaron la firma fantasma. No era ruido estelar. No era el sonido estático de Júpiter o las explosiones solares de rutina. Era una transmisión en banda estrecha, extremadamente enfocada, emanando del corazón térmico del C-2026 A1. Imaginen la radio de un coche sintonizando una emisora perfecta en medio de un desierto de estática. Fue exactamente eso lo que pasó. La señal pulsaba en ciclos de 11 segundos. Dentro de esos ciclos, había una subestructura de datos. Astrónomos independientes que tuvieron acceso a los logs brutos del satélite SOHO, antes de que la página de acceso público fuera dada de baja por mantenimiento de emergencia, confirmaron que los picos de energía coincidían con la sucesión de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Por qué un cometa usaría el lenguaje universal de la vida y de la geometría para comunicarse? La conspiración aquí no es solo el silencio de la NASA, sino el hecho de que, horas después de la detección de esta señal, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, el NORAD, cambió el estatus de rastreo del cometa de objeto próximo a la Tierra a anomalía de trayectoria activa.
Esto significa que, En los niveles más altos del gobierno, ya no lo tratan como una piedra, sino como una aeronave. Existen relatos no confirmados de que la frecuencia de 1420 MHz portaba un paquete de datos binarios que, al ser traducido por inteligencia artificial, formaba un mapa estelar del sistema de Alpha Centauri. ¿Estaríamos recibiendo una tarjeta de presentación o un aviso de desalojo? Y no fue solo el movimiento físico lo que chocó a los expertos. En el instante exacto en que las tres esferas se separaron de la estructura principal, los sismógrafos lunares instalados por las misiones Artemis registraron una vibración de baja frecuencia. No fue un impacto, fue una resonancia. Como si el espacio entre el cometa y la Luna estuviera siendo estirado. Un grupo de investigadores independientes de radioastronomía de la Universidad de Stanford, trabajando con datos de código abierto, logró aislar un fragmento de audio convertido de las ondas de radio emitidas durante la eyección. Lo que escucharon no fue el sonido aleatorio de estática espacial. Era un patrón rítmico, una pulsación que recordaba a latidos cardíacos metálicos, seguidos por una serie de tonos que cambiaban de frecuencia exactamente 12 veces por segundo. Analistas de sistemas sugieren que esto fue un estallido de telemetría, una descarga masiva de datos enviada desde las esferas al núcleo del cometa, posiblemente un informe de integridad estructural tras la separación. Si estas esferas fueran solo trozos de roca, estarían mudas, pero están conversando entre sí. Están tejiendo una red invisible de datos que envuelve a nuestro planeta. Mientras duermes, estas tres centinelas están mapeando cada satélite GPS, cada cable submarino de fibra óptica y cada estación de transmisión de microondas de nuestra civilización. El C/2026A1 no vino a visitarnos, vino a catalogarnos. Muchos de ustedes recordarán el objeto interestelar Oumuamua, que cruzó nuestro sistema en 2017. En aquel entonces, el profesor Avi Loeb, de Harvard, fue ridiculizado por sugerir que el objeto era una vela ligera artificial. Pero el C/2026A1 hace que Oumuamua parezca un juguete de niños. Si Oumuamua fue el explorador silencioso, el C/2026A1 es la unidad operativa. A diferencia de su antecesor, que solo pasó y siguió su camino, este cometa se detuvo para descargar su carga. La diferencia técnica es abismal. Oumuamua presentó una aceleración no gravitacional inexplicada, pero el C/2026A1 presenta maniobrabilidad deliberada. Estamos hablando de un cambio de paradigma. Salimos de la fase de posible evidencia para entrar en la fase de presencia activa. Y el hecho de que el Pentágono haya reactivado el proyecto de monitoreo de amenazas aeroespaciales bajo secreto máximo en la misma semana del descubrimiento de este cometa, dice todo lo que necesitas saber. Las hipótesis que circulan ahora en los pasillos más profundos de la inteligencia militar y entre los disidentes de la comunidad científica son mucho más sombrías que un simple contacto alienígena. Algunos analistas de arqueología galáctica creen que el C/2026A1 es lo que llaman una sonda de von Neumann. Imaginen una civilización que existió hace millones de años. Sabían que su estrella moriría, pero no podían viajar físicamente entre galaxias. ¿La solución? Enviar sondas programadas para esconderse dentro de cometas de órbita larga. El hielo del cometa actúa como el escudo perfecto contra la radiación cósmica y el frío absoluto del vacío, manteniendo los circuitos en una hibernación criogénica por eras. El C/2026A1 esperó pacientemente en el cinturón de Kuiper, vagando en la oscuridad, hasta que la gravedad de una estrella joven, nuestro Sol, lo empujó al centro del escenario. La teoría es aterradora porque sugiere un automatismo frío. El calor solar no solo está derritiendo el hielo, está encendiendo una máquina. La capa de agua congelada era el combustible y la protección. Al alcanzar el perihelio, la cáscara se derrite. La estructura interna detecta la temperatura ideal y libera las subunidades que estaban hibernando. Sería una forma increíblemente eficiente de monitorear sistemas solares sin ser detectado hasta que la misión esté en su fase final. Analicemos ahora las especificaciones técnicas de lo que los observadores llaman los tres vigilantes. Datos filtrados de un servidor del laboratorio de propulsión a chorro revelan que los objetos eyectados poseen características que desafían la ingeniería humana actual.
Primero, el albedo, la capacidad de reflejar la luz. Estos objetos son casi perfectamente negros en el espectro visible, absorbiendo el 99% de la luz solar. Sin embargo, en el espectro infrarrojo, brillan como faros. Esto indica que poseen un sistema de gestión de energía interno extremadamente activo. Están procesando datos o generando calor para mantener sistemas electrónicos complejos. Segundo, el patrón de posicionamiento. Los tres fragmentos no se dispersaron de forma aleatoria. Se movieron hacia los puntos de Lagrange L1, L2 y una órbita geoestacionaria específica sobre el Océano Pacífico. Esos son los puntos de observación perfectos. Desde allí, puedes monitorear todas las comunicaciones electrónicas de la Tierra y observar el Sol sin interferencia atmosférica. Geólogos espaciales independientes afirman que la densidad de estos objetos, calculada a través de perturbaciones gravitacionales en satélites cercanos, es de aproximadamente 8 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad exacta del acero inoxidable o de aleaciones de níquel-hierro procesadas. No existe ninguna roca natural en el espacio con esa uniformidad de densidad. Lo que estamos viendo son cascos presurizados. Máquinas que cruzaron el abismo estelar camufladas en suciedad e hielo, esperando el momento exacto en que la humanidad estuviera lo suficientemente conectada para que su presencia tuviera sentido. El veredicto final es que el cielo de abril de 2026 cambió para siempre nuestra comprensión sobre nuestra soledad en el universo. El C/2026A1 puede haber pasado como una luz bonita para la mayoría de la población, pero para aquellos que observan las sombras, fue una señal de despertar. Un aviso claro de que el espacio profundo no está vacío y que nuestra tecnología de detección finalmente alcanzó el nivel necesario para ver lo que siempre estuvo allí. Los datos del sistema MAPS no mienten. La matemática de las pulsaciones en la sucesión de Fibonacci es demasiado real para ser un accidente de la naturaleza. La naturaleza es caótica, la inteligencia es geométrica, y lo que vimos saliendo del núcleo de aquel cometa fue geometría pura. Estamos ante una tecnología que no dominamos, operando en nuestro propio patio trasero, instalando una infraestructura que no sabemos para qué sirve. Si estos tres objetos comienzan a descender hacia capas más bajas de la atmósfera, o si la señal de radio captada por el observatorio de Parkes cambia de frecuencia a las bandas de Wi-Fi y radio que usamos a diario, la verdad ya no podrá esconderse tras notas al pie científicas o negaciones oficiales. La humanidad tendrá que enfrentar el hecho de que el cometa del siglo no trajo solo luz. Trajo huéspedes que no pidieron permiso para entrar. Lo que suceda de aquí en adelante es territorio desconocido. ¿Estarían estas sondas solo observando nuestra reacción? ¿O serían los exploradores de algo mucho mayor que aún está en camino, usando la misma ruta del C/2026A1? La historia nos enseña que, cuando una civilización tecnológicamente superior encuentra a una inferior, el resultado rara vez es pacífico para quien estaba aquí primero. Pero ahora, la pregunta más importante es para ti, que estás viendo y observando los cielos. ¿Has notado algún cambio en el comportamiento de las estrellas en las últimas noches? ¿Algún satélite que se mueve en patrones que no tienen sentido? ¿Crees que el universo produciría patrones de números primos en una roca de hielo por puro azar? ¿O estamos presenciando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la Tierra? Deja tu relato en los comentarios. Tu observación puede ser la pieza que falta en este rompecabezas que las autoridades intentan ocultar. El monitoreo de anomalías espaciales continúa encendido en nuestros servidores, y cualquier movimiento sospechoso de estos tres objetos será reportado aquí, de primera mano. Estén atentos a las señales. La verdad no está ahí fuera. Ya está aquí, orbitando sobre nuestras cabezas. Nunca dejen de mirar lo que está escondido en la oscuridad. Hasta la próxima transmisión.